Muy buenas amigos y amigas del canal. Bárbara Rey en sus declaraciones deja a su hijo en ridículo tras su entrevista en Telecinco. El pasado viernes, el programa de viernes, emitía en exclusiva la entrevista que le hicieron a Ángel Cristo Jr. con la que destruía la versión que siempre ha dado ante los medios de comunicación Bárbara Rey y su hermana, Sofía Cristo. Además de asegurar que su madre era la verdadera pesadilla de su casa, confesaba que la vedette recibió dinero del rey Juan Carlos por el chantaje que ésta ejerció sobre él. Un día de lo más complicado para Bárbara al enfrentarse también a la muerte de su hermano. Sin embargo, esto le sirvió para sentirse de lo más arropada por toda su familia que no la dejó sola en este momento tan complicado. Este sábado, la vedette enterraba a su hermano en Totana y aseguraba ante las cámaras que no quería hablar de su hijo, ni de la entrevista que éste había dado porque ante todo es eso, su hijo y nunca hablará mal de él. Sin embargo, por la noche, Bárbara sí que quiso responderle y desmontó su versión con tan solo una afirmación. Solo os puedo decir que mis hijos han estado siempre internos. Cuando uno está interno no está en casa. Gracias. Bueno, solamente os voy a decir que mis hijos han estado siempre internos. Eso se Cuidado, puede. Bárbara, vamos a ponernos en la acera. No, eso puede, cuando uno está interno no está en casa. Gracias. De esta forma contestaba la vedette cuando le comentaban que Ángel dice que ella le cargada de responsabilidades cuando solo tenía 13 años. Además, nos desvelaba que Sofía está muy mal, mi hija, dejadla a la pobre. Siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto, dejando claro que adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal. Me quiere con locura y cualquier cosa que me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo. Y os pido que la dejéis tranquilita y ya está. Sofía está mi hija está muy mal, o sea que dejadla a la pobre, que mi hija siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto. Yo adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal. Claro, es que os afecta directamente a las dos. Porque me quiere con locura y cualquier cosa que a mí me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo. Y os pido que la dejéis tranquilita y ya está, nada más. Sin más detalles, Bárbara hacía hincapié en que no quiero hablar, pero mostraba el dolor que la entrevista le ha supuesto. ¿Cómo me va a sentar? Es mi hijo, soy su madre. No, yo no voy a hablar de mi hijo, de verdad. Pero no sí voy que a habrás hablar. visto alguna declaración, simplemente Sí, he dinos visto cómo muchas. te has sentado, cómo lo has... No quiero hablar. ¿Cómo va a sentarme? Es mi hijo. Claro, Soy me su imagino madre. que hablarás con él, claro. Solamente La madre de Sofía Cristo aprovechaba la presencia de las cámaras para lanzar un mensaje. Solamente hay una cosa que quiero decir. Para mí, mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre. No he rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos. No ha habido ni un fin de semana hasta que ellos se han independizado en el que yo me haya ido. Y no haya ido con ellos al cine, a la vaguada, al parque, a donde fuera, ¿me entiendes? hay una cosa que quiero decir. Para mí mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre. No rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos. No ha habido un solo fin de semana hasta que mis hijos se han prácticamente independizado en donde yo me haya ido y no haya ido con ellos al cine, a la vaguada, al parque, al zoológico, a donde fuera. ¿Me entiendes? Mi vida han sido mis hijos. Y bueno... Con estas palabras, la vedette volvía a dejar claro que mi vida han sido mis hijos y bueno, lo siguen siendo. Pero cada uno tiene su vida, lo siguen siendo y lo serán siempre. Mi vida sin mis hijos no tiene sentido. Y lo siguen siendo, lo que pasa es que cada uno ya tiene su vida. Lo siguen siendo y lo serán siempre. Mi vida sin mis hijos no tiene sentido. Y nada más. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.